Pasear por cualquiera de las ciudades, pueblos y barrios dentro de la diócesis de Cartagena es visitar museos al aire libre, con obras arquitectónicas de las que sería impensable prescindir en la configuración de cada uno de ellos. Arte ligado a la historia de la Iglesia de Cartagena, que cuida de su patrimonio artístico. Pero no solo hablamos de edificaciones, además de los templos e iglesias, también cuenta con un variado patrimonio mueble. Este patrimonio mueble no es todo igual, sino que responde a distintas disciplinas, a distintos artes. Por ejemplo, la pintura, hay patrimonio escultórico, hay patrimonio textil, hay platería y orfebrería, hay también patrimonio librario y papel en los archivos. Es un patrimonio riquísimo. Un legado que dejaron nuestros antepasados, pero ¿cómo podemos cuidarlo? Cada uno de estos grupos de patrimonio requiere una conservación y un tratamiento específico y adecuado a las características de su materia y de su arte. Las medidas de conservación preventiva se realizan para que los bienes artísticos no sufran grandes daños de deterioro y se conserven el mayor tiempo en el mejor estado. El cuidado y la limpieza de la Casa de Dios parece algo sencillo si se siguen los consejos de los expertos, pero ¿qué agentes pueden afectar en la conservación del patrimonio de la Iglesia y qué podemos hacer para evitar los daños? Por ejemplo, la temperatura. Una temperatura excesiva, una fuente de calor cercana a una obra de arte, puede estropearla. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es evitar que cerca de un cuadro, cerca de una escultura, cerca de un textil, haya una fuente de calor. Las velas lo que provocan principalmente es una fuente de calor que al final está muy próxima al retablo y que te puede provocar incluso burbujeo de la pintura porque se está quemando. Y lo más básico de una vela es que salpica cera. En este caso, por ejemplo, lo que encontramos es muchísimas manchas de cera en todo el frontal de las velas que se han ido poniendo continuamente al lado del santo. No es conveniente que una pintura esté colgada en un muro al que le está incidiendo directamente un rayo de la luz solar. La luz termina destruyendo los colores. Un foco directo, ¿no?, o una continua proyección de flashes sobre una capa pictórica pues va a deteriorar. Podemos evitar esto, podemos evitar que haya un foco, una bombilla que a lo mejor ilumina muy bien la imagen, pero la está deteriorando. Las luces que sean halógenas, que sean de filamento, provocan focos de calor y sí que tienen una luminosidad demasiado agresiva que sí afecta al patrimonio. La humedad es otro de los agentes que pueden deteriorar la obra de arte. Es verdad que en nuestras iglesias, en las parroquias, en las ermitas, no podemos hacer esto igual que en un museo, pero sí podemos intentar que las obras de arte no estén, por ejemplo, colgadas en un muro que tiene humedades o cerca de una corriente de agua, sino en lugares más o menos secos y estables en la humedad. Una humedad descontrolada, tanto alta como baja, afecta sin lugar a dudas a las materias orgánicas e incluso los propios pigmentos, produciendo pues que se hinche la madera o se desprendan. Y también las flores, ¿no? Muchas veces los fieles hacen ofrenda de flores a las imágenes y esas flores se colocan en jarrones con agua. Es importante tener en cuenta que el agua es una fuente de humedad y el que se derrame el jarrón puede producir que se empape un altar, que se empape de agua un retablo o que termine mojando un lienzo. En este retablo, que por ejemplo ya lo tenemos corregido, pero es lo que pasa, tenía aquí un problema de humedades por haberle puesto unas flores. Entonces, el problema es que esto está terminado en agua malaca y el pozo de las flores lo que había producido era un deterioro en el barniz. ¿Cuál ha sido la solución? No ha habido ni que retirar, ni que frotar, ni que intentar quitar manchas, ha sido solamente regenerar ese barniz con torunda de algodón y el disolvente apropiado y ha quedado de nuevo uniforme. La conservación requiere con los textiles una especial atención. Están confeccionados en seda, en hilos metálicos, el oro, la plata, y la humedad puede producir en ellos pues, la aparición de hongos, de moho, o una temperatura muy seca podría incluso ajar las sedas. La limpieza de los templos es uno de los puntos clave para la conservación del patrimonio, pero ¿puede encargarse cualquiera de esas tareas? Una limpieza de mantenimiento siempre se trata simplemente de quitar un poco el polvo acumulado, la suciedad que hay más de día a día. Estas medidas tenemos que realizarlas entre todos. El polvo, aunque no lo parezca, es muy dañino porque acumula mucha más humedad sobre superficies que se pueden alterar muy fácilmente con la humedad ambiental, entonces provoca un daño si no se elimina y se sanea esa zona. Además de que atrae insectos
los famosos ataques de carcoma o de xilófagos para la madera, que son terribles, y además varía los colores de las policromías. Tenemos que evitar que el polvo diario se acumule durante tanto tiempo que se incruste. Sencillamente retirar el polvo con suavidad, con delicadeza de las superficies que están expuestas. Lo ideal para limpieza de mantenimiento diaria en una parroquia siempre es limpiar, pero con un plumero sintético, nunca natural, porque los cañones de las plumas naturales pueden arañar el oro de los retablos, incluso las policromías. Y simplemente con eso es suficiente para la limpieza de mantenimiento. No se deben meter nunca disolvente, ni agua, ni nada, porque no sabemos cómo va a reaccionar esa pintura que tenga el retablo. Más vale una limpieza constante y frecuente que no una limpieza esporádica pero muy agresiva. Una intervención de restauración, de limpieza y de conservación es ya acceder a zonas a las que normalmente no se pueden acceder y eliminar esa suciedad acumulada durante siglos al final, ¿no? Y las manchas más persistentes con ya productos químicos especializados. Hay que limpiar frecuentemente de manera que no se acumule el polvo, pero nosotros no podemos retirar una suciedad incrustada que requeriría del tratamiento de un especialista. Ahí es cuando tiene que entrar un restaurador a hacer esa limpieza más cuidadosa, de limpieza más profunda o de acumulación de siglos. Y ya lo que se entiende por restauración es cuando ya se añade color o se añade un tono o una zona perdida. Nosotros no podemos hacer esas actuaciones, tiene que ser un especialista el que diagnostique qué patología, por decirlo así, tiene la obra y qué actuación se tiene que hacer. Gran parte del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia está protegido con las leyes de protección patrimonial, está declarado bien de interés cultural o está inventariado, y esto requiere un cuidado especial. El Centro de Restauración ha llevado a cabo importantísimas restauraciones en obras del patrimonio eclesiástico. Recientemente, por ejemplo, la Virgen de la Caridad de la ciudad de Cartagena o la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. Son obras de una veneración extraordinaria en nuestra diócesis y, por lo tanto, había que actuar en ellas con un cuidado especialísimo. Se ha limpiado el pigmento, se ha limpiado la obra, se han consolidado las estructuras. Por ejemplo, una de las cosas que ha llamado la atención ha sido el recuperar el color rubio del pelo del niño Jesús. La limpieza tanto de las obras de arte como de los templos en general se ha convertido en un factor clave en tiempos de pandemia para evitar la expansión del virus, tiempos en los que todo debe desinfectarse con sumo cuidado. Los vasos sagrados utilizados en la liturgia son uno de los conjuntos patrimoniales que requieren medidas de conservación constantes y de especial atención para evitar daños irreparables. Para limpiar la plata es necesario recurrir a medios no agresivos, que no abrasen, que no dañen la superficie del metal y sin embargo que la conserven bien. Tenemos que tener también mucho cuidado ahora en tiempo de coronavirus, porque los geles hidroalcohólicos tienen una gran carga de alcohol y muchas de las piezas de plata tienen lacas que las protegen. Si nosotros limpiamos con un tipo de producto agresivo, vamos a eliminar la capa de protección que protege a la plata y vamos a dejarla expuesta a la oxidación. Podemos hacerla con un paño especial para la plata. Por favor, gel hidroalcohólico no, porque tenemos tres elementos básicos: el agua, el alcohol y la glicerina. La glicerina crea residuos, se vuelve superficie pegajosa y causa mancha. El agua se te va a arrastrar el dorado que está hecho con una técnica al agua. Y el alcohol o te va a quitar el barniz superficial de la corla, por ejemplo, de una plata corlada, o te va a pasmar ese oro original. Este caso es otro que nos hemos encontrado muy a menudo en la iglesia. Esta superficie, por ejemplo, tenía antes este tono, que es de una plata corlada, una lámina de plata con un barniz que le daba un tono doradito. ¿Qué pasa? Que la plata empieza a oxidarse y se queda en negra. Piensan que es una mancha, frotan hasta que se pierde toda la policromía y se queda en la madera. Esto es un ejemplo de mantenimiento mal llevado a cabo que se ha dado, no se tiene por qué haber dado últimamente, sino a lo largo de los siglos de la vida de este retablo. Esta superficie, por ejemplo, que vemos aquí, está en el proceso intermedio. La plata ya ha empezado a ennegrecerse.
pues ante todo la prudencia, ¿no? Siempre que se consulte al párroco, que ningún colaborador tome a motu propio una iniciativa de restauración, ni mucho menos, porque puede tener consecuencias tremendas y nefastas para la obra de arte, y posiblemente que se consulte a un especialista, que se llame a un especialista en restauración, que se llame a un conservador de patrimonio, que se llame a alguien que pueda entender y que dé consejos.